Un hermano de la escuela nos pregunta qué es el ego. Él está iniciando en un curso de milagros y en la lección de hoy le surgió esa duda. Y te agradezco infinitamente que nos hagas esta pregunta porque pues nos ubica a todos, no nomás a ti, a mí también. Es un buen recordatorio para no caer en la trampa. Voy a apoyarme de las lecciones de un curso de milagros, pero también voy a apoyarme de todos los demás insights, de todos los demás 20 que me han caído en las distintas corrientes o tradiciones de meditación y presencia en las que he estado. Pensamiento igual a mente igual a ego. Esa es una definición que escuché un día y me gustó. Cada vez que estás en pensamiento, en mente, estás en ego. Así de fácil. Es muy sencillo identificar al ego. Cuando estoy en historias, cuando estoy en pensamiento, sin importar qué clase de pensamiento sea, eso es ego. Hay otra frase que es contraria a esta que te acabo de decir y explica qué es el ser, o qué es el Espíritu Santo, qué es la conciencia de Dios. Y esa definición o esa frase es: el silencio es la voz de Dios. Todo lo demás son malas traducciones. Para mí, el Espíritu Santo es una mente en paz. Es una mente libre de condicionamientos, libre de programas, libre de creencias, libre de egos, libre de mentiras, libre de cosas raras. Y el Espíritu Santo es, en mi experiencia, pues la sanación entre hermanos también. Esto que estamos haciendo ahorita de hablar sobre el Espíritu Santo, a mí en lo personal me hace hacerme a un lado porque no puedo enseñar desde el ego. Es más, el ego no puede enseñar qué es el ego. Entonces, para mí, el que tú me des la oportunidad de hacer esta reflexión acerca de qué es el ego es para mí entrar en modo Espíritu Santo. Porque cuando enseñas, cuando das servicio, no hay ego. De hecho, la forma más fácil de deshacerte del ego es estar en constante servicio. Por eso me encanta dar servicio. Y no un servicio condicionado, sino un servicio incondicional. Otra definición que me encanta de ego es mente no observada. ¿Qué significa eso? Pues te voy a poner la analogía que siempre pongo cuando hablo de lo que es la mente no observada. Imagínate que vas a un salón de secundaria, tú eres el maestro o la maestra y llegas al salón y los niños estaban haciendo un relajo porque así son los niños de secundaria y tú les dices: orden, orden muchachos, vamos a empezar la clase y a tomar lista y a ponerles trabajos y a ponerlos a trabajar para que estén ocupados y no estén haciendo relajo. Entonces, eso que te acabo de mencionar, el maestro del salón de secundaria, es la alertidad. Y la alertidad es lo que vendría siendo la mente observada. Lo contrario al ego es la mente observada. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te vas del salón? Volviendo a la analogía del maestro de secundaria. ¿Qué pasa cuando tú dejas solo a los muchachos y dices: muchachos, voy a ir al baño, me tardo 15 minutos porque me comí un chicharrón con papas y me hizo mal. Ahorita vengo. Mucha información van a decirte los muchachos.
Entonces ya te vas al baño a hacer tus cosas y dejas solos a los muchachos por 15 minutos. ¿Qué va a pasar en el salón durante esos 15 minutos cuando tú no estés en el salón? Dime, ¿qué va a pasar en un salón de secundaria? Y te voy a decir de cuál. En el CUM de Monterrey. Esa es la secundaria en la que yo estuve en Monterrey, ahí en Gonzalitos. ¿Qué va a pasar? Dime, ¿tú qué crees que va a pasar? Pues va a pasar lo que siempre sucede con los muchachos de secundaria, es un relajo y empiezan a hacer desmadres y se avientan papelitos y todos gritando y somos libres, vamos a rayar el salón y vamos a hacer una barricada y todo un desmadre pero sabroso, ¿verdad? Bueno, así era yo en secundaria. Bueno, depende del maestro, porque si era un maestro estricto, pues ya sabíamos que así nos iba a ir, se regresaba y se daba cuenta de lo que hacíamos, pero había maestros más light y con esos era con los que nosotros nos portábamos más mal. En esta analogía, hermano, en esta analogía es exactamente lo mismo para con la explicación de lo que es el ego y lo que es la alertidad, porque la alertidad es el Espíritu Santo. Cuando hay alertidad no hay pensamientos. Cuando no hay pensamientos está el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres light, si eres un maestro light con tus pensamientos y no tienes una práctica, un entrenamiento mental, pues ojo, no hay nada bueno, no hay nada malo, solo una factura que pagar. Cuando no tengo un entrenamiento, una guía, una comunidad y un deseo ferviente de despertar, pues simplemente voy a dejar que mi ego me controle. ¿Y cómo sé que mi ego me controla? Pues cuando tengo un montón de pensamientos y les hago caso a todos esos montones de pensamientos al mismo tiempo. O sea, es como si estuviera un salón de secundaria sin maestro, sin alertidad, sin una guía, sin una vigilancia. Eso es, una vigilancia, una vigilancia. Lo que es el Espíritu Santo es un eterno vigilante. ¿De qué? De esa mente, de esos pensamientos. Y no vigilarlos para controlarlos, sino simplemente para atestiguarlos. Curiosamente, el ego es una cosa que se puede disolver fácilmente cuando tú practicas algo que se llama la observación. Fíjate qué interesante. Otra analogía. Vas a una corrida de toros aquí en la feria de San Marcos de Ciudad de Aguascalientes, ¿no? Ahí donde conocí a Gaby, a mi esposa. Y te metes a la corrida de toros y te subes hasta la última grada porque le tienes miedo a los toros, o sea, no quieres que te vaya a cornar, entonces por si se llega a saltar la barrera, mejor me voy hasta arriba, ¿no? Porque ha habido casos que los toros se saltan la barrera y hasta suceden accidentes con los que están ahí en las gradas, en las primeras filas. Entonces ya, tú estás a salvo siendo un testigo de una matanza entre un torero o los picadores y el toro, y es un relajo, es una carnicería bien gacha, ¿no? En esta analogía, los toros son los pensamientos. Ah, por cierto, en la otra analogía, la analogía del maestro de secundaria, no te lo había dicho, pero en esa analogía, los alumnos representan los pensamientos. Entonces, cuando hay un maestro, los pensamientos se calman. Cuando no hay alertidad, que es el maestro, los pensamientos son un desmadre. ¿Ok? Bueno, ahora si volvamos a la analogía de la plaza de toros. Entonces, tú cuando estás hasta arriba en las gradas, disfrutando, por suponiendo que disfrutas, ¿verdad? Que te gustan las corridas de toros. Estás disfrutando de una corrida de toros, muy emocionado, muy emocionada, y no te pueden hacer nada los toros. Allá hasta arriba no, por más que se salte la primera barrera no va a poder subir hasta arriba. Tú estás muy a gusto disfrutando de tu hobby, que es ver una corrida de toros, suponiendo que así fuese, y no te va a pasar nada, absolutamente nada, porque estás atestiguando, estás observando una corrida de toros. No te pueden hacer daño los toros. ¿Qué pasa, en cambio, cuando tú dices, ¿sabes qué? Ese torero no sirve. Me voy a meter a la, ¿cómo se llama?
Al ruedo, ándale, al ruedo. Me voy a meter al ruedo y voy a yo demostrarle a ese torero cómo se debe de matar a un toro, ¿no? Te metes ahí, le pides la espada y el capote y órale, suerte con ello, compadre o comadre, porque la mera verdad está cañón, porque meterte con un toro de 500 kilos está riesgoso, muy riesgoso. Por más buen torero que te creas, es muy riesgoso meterte con un animal de 500 kilos. Y más si no sabes, ser torero, ¿no? Entonces, peor tantito. Y eso es justamente lo que la mayoría de la humanidad está tratando de hacer con los pensamientos. Matarlos, gobernarlos, cambiarlos, eliminarlos. Y justamente eso es justamente el error principal de cuando alguien no tiene una guía y quiere meditar, quiere dejar su mente en blanco, quitar su ego, cuando en realidad los pensamientos son como el latido del corazón, la digestión o la respiración, simplemente suceden. Solo es estrés liberándose. El ego es estrés liberándose, no está mal, los pensamientos están bien. ¿Sabes qué es lo que está mal? Ya hacer una pausa, espérate, ahorita continuamos. Sí va a querer. Sí, sí, ahí voy. Ahí te va. Gracias, ya está. Ya puso. Cuidado. Ya, es que estaba comprando una paleta. Entonces, es que voy en el auto, por eso. Chulada, ya me cachaste. Entonces, volviendo al tema de la corrida de toros. Mente no observada. Fíjate qué interesante. El ego es la mente no observada. Cuando tú no estás alerta, estás siendo gobernado por los pensamientos. O como dice la frase, la mente es un fiel sirviente, pero un pésimo amo. La mente es un fiel sirviente, pero un pésimo amo. ¿Qué pasa cuando tú no tienes una práctica, una guía y una comunidad que te ayude a observar los pensamientos? Pues sucede lo que la mayoría de la humanidad está haciendo con los pensamientos. Se engancha de ellos, hace historias con ellos, se apega a ellos y luego suceden los conflictos afuera. Todas las guerras, todos los divorcios, todos los problemas de la humanidad se deben a que no saben observar los pensamientos, no saben atestiguarlos. Y eso es el ego. El identificarte, fíjate, es la palabra. El identificarte con esas voces, con esos pensamientos, es el ego. Si tú los observas, los atestiguas y no te identificas, no te enganchas de esos muchos miles de pensamientos que tenemos diariamente, tú no estás en ego, tú estás atestiguando. Eso es el Espíritu Santo, es el testigo silencioso, el observador. Sí, te decía hace ratito que la mayoría de la humanidad cree que meditar es quedarse con una mente en blanco, y eso es un mito de la meditación. No existe persona en el planeta Tierra que no tenga pensamientos, no existe. Pero sí existen personas que han dominado el arte de observar los pensamientos. El observar los pensamientos es trascender los pensamientos. Porque cuando observas, no enjuicias, solo atestiguas. Te voy a poner otro ejemplo. Un día estaba escuchando a unos comentaristas de la UFC, que me gusta mucho verlo, es peleas de todo se vale, así los que son de karate contra los kung fu, contra los jiu-jitsu, contra los karatecas, y algunos le saben a todo, ¿no? Entonces son artes marciales mixtas. Y en una ocasión escuché a un comentarista decir esto: tenemos la mejor profesión del mundo, porque simplemente estamos narrando y observando una pelea. No somos jueces que estamos juzgando a los peleadores para al final decir quién ganó en caso de que se tenga que decidir por decisión unánime. No estamos peleando, no estamos subiéndonos al ring para pelear.
Estamos simplemente siendo los espectadores y comentaristas de una pelea de la UFC. Por eso les digo, hermanos, tenemos la mejor profesión del mundo. Y yo cuando dijo eso, lo trasladé al curso de milagros y dije, órale, esa es una buena analogía también. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un comentarista de una pelea, es un comentarista de una guerra, es el observador y el testigo de una guerra. Ni siquiera el comentarista, es el testigo silencioso de una guerra, el observador. Porque comentarista ya equivale a juicio, ¿verdad? Entonces, más bien es el observador de una pelea de la UFC, el observador de un divorcio, el observador de lo que sea que tu mente condicionada juzgue como malo. Porque en realidad no hay cosas malas, solo son. Entonces, ahí tienes más o menos. No sé qué le pasa a mi celular, pero hasta aquí mi reporte, hermanos. Espero que este audio te haya servido para identificar cuándo estás en ego, o sea, en pensamiento, y cuándo estás en el ser, que es en la alertidad pura, en el Espíritu Santo. Y por supuesto que me ayudó a mí, me clarificó más a mí y te agradezco infinitamente que me hayas hecho esa pregunta. Por cierto, hermanos, ya acabó el reto del 30 días para elegir de nuevo, pero vamos a pues, continuar como normalmente lo hacíamos en la Escuela de la Felicidad con lecciones de un curso de milagros y reflexiones. Y también se va a agregar adentro de las actividades los viernes a las 7:30 de la noche, conectarnos a la reunión de un curso de milagros tanto presencial como virtual, para que lo anotes en tu agenda. Si tienes algún otro tema que quieras compartirnos para que lo reflexionemos juntos aquí, con todo gusto estoy a tus órdenes. Y te recuerdo que no he activado el chat por la razón que te había dicho la otra vez. No creas que soy mala onda, es simplemente porque hay una persona que está metiendo información de criptomonedas y es un fraude, y lo descubrí porque uno de mis hermanos de aquí de la escuela pues me dijo que lo fraudolearon con mucho dinero, y desde ahí ya tengo mucho cuidado de activar el chat porque no quiero que esa persona pues mande ese mensaje y ustedes vayan a caer en una trampa. ¿Sabes? Una trampa maldita, como dice Ana Bárbara. ¿Vale? Pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvemos al estudio. Hasta la vista, baby.